Muy buenos días, queridos oyentes, queridos macundales. Hoy estamos en un nuevo episodio junto con mis dos grandes amigos, Rafael Parra. Y Paola Grajales. En la producción tenemos a Lorena Balabarriga y además tenemos una invitada especial que nos está acompañando, Mariana Igrey. También tenemos a Naudi García como nuestro técnico. Ahora, hoy estamos vestidos de una forma única, ¿no? Representativa, diríamos algunos. O sea, yo estoy de Pokémon, y Pikachu, mi favorito. Yo estoy, de Chainsaw Man, una de mis obras favoritas. Y bueno, del yo no anime. soy la más fanática, pero estamos con Kimetsu no Yaiba. ¿Y por qué será que hoy estamos así, señores? Hoy vamos a estar con un tema bastante interesante que es la cultura geek. O sea, una cultura que ha existido bastante, pero hasta hace poco ha tenido un poco de relevancia, ¿no? Especialmente, por lo menos en el territorio venezolano, que, es algo que en Venezuela especialmente es algo que viene nuevecito, de paquete, básicamente. Sí, bueno, Entonces hoy vamos a hablar un sí. poquito de todo Pero- lo que tiene que ver con esto. Antes de comenzar, vamos a abrir este nuevo segmento. Ok, vamos a hablar entonces de la cultura geek y sobre todo vamos a empezar el tema de cómo esta antes no era tan valorada, por lo menos cuando estábamos en primaria, bachillerato. Sí, bueno, era muy normal. Ojo, esto es algo que ha ocurrido casi toda la historia de los videojuegos. Estamos hablando que a partir de los años 80, más o menos, cuando se populariza todo este medio mundialmente, y ya desde entonces había cierto rechazo, porque el perfil de la persona que jugaba videojuegos usualmente era una persona que no diré antisocial, porque no lo es, sino que es un poquito más cerrada, un poquito más Yo no diría individual. cerrada, si te soy honesta. Yo pienso que es gente que tiene un tema más específico en el que se centra y deja de lado algunas cosas. Sí, Sí. o sea, ellos además son muy apasionados por lo que les gusta y usualmente van a relacionarse mejor o de mejor manera con aquellas personas con los que comparten su gusto. En videojuegos, en series, en películas, en lo que sea. Lo que pasa es que también, si nos vamos un poco a primaria, cuando nosotros teníamos 10, 12 años más o menos, comenzando ya bachillerato, decir que te gustaban los videojuegos era poco aceptado. Tú decías, no, sí, a mí me gusta tal videojuego, y tú eras como, ella es la niña rara, a ella le gustan los videojuegos. A mí me gustaba, por ejemplo, entrando un poco también esto, mucho las series, como Ben 10 y todas estas cosas, y entonces tú decir que te gustaba eso era muy raro. Tú decir que amabas ¿No? eso era... E incluso desde antes. Ojo, yo creo que recuerdo- las niñas más. Ojo. Sí, las No niñas sé- mucho no sé más. Si a Por Rafa desgracia, le el público pasa. femenino, en el público femenino de los videojuegos, digamos que tiene ese pequeño estigma de que como usualmente lo que más se ha visto es hombres, se piensa que las mujeres no juegan y la verdad es que desde hace mucho tiempo se sabe que hay una misma proporción, hay un 50-50% de personas que son tanto femeninas como masculinas que juegan, que les gustan las series, que les gustan los videojuegos. ¿Y qué pasa? ¿O qué ocurre? Que normalmente es muy difícil que sean muy vocales a esto, justamente por el estigma que se ha creado de que no, las mujeres no pueden jugar videojuegos, ellas no saben de lo que están hablando. para O nada. sin embargo, los estereotipos. O sea, También. eso es algo que a nosotros o a las personas que les gusta generalmente este tipo de contenido, estamos muy encasillados porque si te gusta tal cosa, eres esto. Y ya estás ahí metido en ese rol. O sea, Y no hay ya para es- atrás. y no sales de ahí. Y no tienen mucho que ver también con los videojuegos. A veces eso ya tiene mucho que ver con esto de la cultura geek, que también incluye, por ejemplo, los libros. Yo me acuerdo que yo de pequeño, yo estaría en cuarto grado, a mí me hacían mucho bullying porque a mí me encantaba leer en el colegio. Yo Claro. agarraba, yo lo que más me leía en ese momento era Harry Potter, y yo agarraba mi libro de Harry Potter y yo me ponía a leer, mientras todo el mundo jugaba que si fútbol o alguna otra cosa, yo estaba ahí leyendo. O jugaba con los Legos, que yo a veces también me llevaba mi bolsita con mis Legos y yo me ponía a jugar en los tiempos libres. Bueno, es que nada más, por ejemplo, yo recuerdo en bachillerato los DS, la época, hubo un momento Sí. donde la de los DS estaba muy de moda, y entonces la chama que estaba jugando con un DS era visto raro. Era como, ¿por qué tú estás jugando? Y yo jugaba, Exacto. hacía competencias de Mario Kart. No solamente eso, sino que no tenías una amiga con la que jugar. O sea, como que todo era
los niños. O sea, y tenías Sí. que jalarles a veces para jugar porque ellos mismos como que no, tú eres niño y no queremos jugar contigo, pero no sabes No jugar. vas a saber jugar. Esa era la Exacto. O te típica que decían, siempre... o te decían, no, yo te enseño. Ya entrando un poquito en bachillerato siempre estaba el de, bueno, no sabes, pero mira, yo te puedo enseñar y tal. Exacto. Sí, Eso- habían dos vertientes ahí. O te decían que no porque no ibas a saber jugar, o te decían que sí para tratar de conquistarte en ese proceso. Sí. Además que muchas personas también, tomando un poco momento serio, han pasado bullying a raíz de todas estas cosas, de estos gustos, que no es tema para risa, porque no es justo que por tus gustos te hagan bullying, te critiquen, se burlen de ti, te hagan pasar terribles días. Era especialmente fuerte por ahí de cuando nosotros estábamos como en primer año, más que Sí, nada. más que nada, cierto. Porque fue una época, estamos hablando que eso fue por ahí de 2000, ponte tú, 2015, 2016. Eso fue una época que estaba muy llena de... se había popularizado, por ejemplo, el término niño rata. Que, Sí, wow, es cierto. ese término no se hace ni una idea del daño que le hizo a mucha gente. Porque Muchísima. Porque a veces era divertido en algunos contextos, pero cuando era muy repetitivo y además era con saña, porque había gente que genuinamente se enseñaba Sí. contigo, mira, Sí. niña rata, niña rata. Yo- Hubo un momento que tú decías, basta, no quiero seguir yo escuchando esto. tengo un amigo que él adora Minecraft, él adora todo eso, además también le gusta mucho el anime. Y yo recuerdo en el colegio que había un grupo de gente específico que siempre aprovechaba cualquier momento para decirle niño rato, para meterse con él. Y para mí era frustrante decir, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué te está Exacto. haciendo para que tú vengas Es a que ese es el meterte verdadero con él? punto. ¿Qué te está haciendo a ti para que tú te tengas que meter con él? O sea, uno tenía sus gustos, uno se puede vestir como uno desee. No, y que al final de cuentas había una sección donde gustaba el fútbol y yo no me metía contigo Sí. por jugar fútbol. O sea, porque de repente que mi gusto sea diferente al tuyo hace que el tuyo tenga más poder que el mío, ¿sabes? No, Exacto. no tiene nada que ver. Solo porque es más generalizado, entre muchas comillas. Sin embargo, algo muy curioso que ha estado ocurriendo últimamente es que se ha empezado a aceptar un poquito más la cultura geek digamos que entre mucha gente, entre muchas personas, que antes a lo mejor, hace mucho tiempo, lo primero que hacían era un rechazo. Ahora hay como una aceptación. ¿Y de dónde viene eso, no? Si lo vemos desde un punto de vista histórico, para mí, que he vivido, o me gusta mucho aprender de la historia de los videojuegos y todo esto, yo creo que todo empezó como a mimetizarse más con la gente en la época de la Wii. Cuando sale la Wii de Nintendo, por allá de casi finales de la década de 2010, estamos hablando de 2007, 2008, Correcto. la consola se vendió con la idea de que toda la familia podía jugar. Exacto. Y eso llevó a que, por ejemplo, muchas madres actualmente, y en su momento, estamos hablando de 2010 para adelante, a cualquier consola le dijeran la Nintendo. Porque, Sí, por supuesto, sí. era la única que conocían. Ellos decían, verdad. tú estabas jugando con un PlayStation 3 y te decían, no, pero vas a Nintendo. jugar con la Nintendo. Y yo, que, mamá, pero eso no es una Nintendo. Pero no te ibas a poner a discutir porque por lo menos no te estaba diciendo, vete a hacer algo productivo, sino que simplemente te estaba hablando, ¿sabes? De algo que tú dices, bueno, lo acepto porque por lo menos no me está humillando porque Oh, me y al gusta. final, si te das cuenta, jugar videojuegos no te hace no hacer nada productivo, porque tener que jugar lleva un tema mental, o sea, tienes Sí. que practicar, tienes que aprender ciertas cosas, hay gente que juega para distraerse, Yo creo también que es válido. algo muy sorprendente es ver a la gente que juega videojuegos, ojo, por lo menos yo, Los procesos puedo decirte preparativos. algo, o la gente que juega juegos de estrategia. Mucha gente dice, pero ¿cómo le hace? ¿Tú planeas adelante? No, eso ya es algo automático. O sea, es decir, la práctica o el juego de videojuegos desarrolla unas habilidades cognitivas, que esto me recuerda mucho cuando tuve que hacer mi tesis en el Bueno. colegio. Recuerdos. Desarrolla unas habilidades cognitivas muy importantes para el desarrollo de una persona a la hora de la toma de decisiones, de gestionar recursos, de hacer planes a futuro, cosas de ese estilo. Muchos de ellos puedes aprenderlos o puedes tener un acercamiento en base a los videojuegos y a jugar videojuegos, por supuesto. Ojo, todo esto siempre y cuando con una debida moderación, porque Sí. no podemos caer en los extremos. Ningún extremo es bueno, indiferentemente de que sea Bueno, algo o a menos positivo que o trabajes negativo. de eso, como tú lo O a sabes, menos de También, que, mucha claro, tú trabajes de eso, estés sacando un resultado de que ello, eso pero creo que es bueno. otra evolución, o sea, la gente que tiene esta cultura geek o que somos parte de eso, al final
no solamente se volvió una pasión, un talento, sino que ahora es un trabajo. También, Tú sí. ganas dinero mientras juegas. Y de alguna forma, eso, aunque hay mucha gente que actualmente sigue sin entenderlo, de que Exacto. cómo es posible que alguien pueda jugar videojuegos y gane plata, bueno, efectivamente se puede. Eso ha llevado a que muchos más, por lo menos jóvenes, no voy a decir tanto adultos, porque digamos que hay un público adulto que aún sigue escéptico sobre eso, pero muchos jóvenes que antes no les gustaba, ahora les gusta. ¿Por qué? Porque mi streamer favorito juega videojuegos y digo, oye, ¿sabes? Está chévere. Y bueno, muchachos, vamos a hacer una pregunta que nos va a guiar un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo creen ustedes que actualmente la cultura geek ha, de alguna manera, penetrado en nuestra sociedad? Bueno, yo siento mucho que después de pandemia, o sea, primero en pandemia mucha gente no sabía qué hacer, no tenía que ver, o sea, se acabaron muchas series. Y yo también, voy a ponerme de ejemplo, yo conseguí series nuevas, animes. Animes, por ejemplo, un anime llamado Wakfu, que es francés. Imagínate. Ok. Entonces, siento que en pandemia, como por ejemplo, las parejas no podían estar con su novio, era como, bueno, ¿qué estás haciendo? No, bueno, estoy jugando Valorant. Ah, voy a aprender a jugar Valorant para estar contigo. Entonces, y así poco a poco fue como... Fue una unión. Exacto, de una unión de mundos. mundos. Sí, fue algo que paulatinamente, especialmente en el caso de la pandemia, se fue uniendo y se fue haciendo como esta síntesis de, bueno, hay que buscar qué hacer, vamos a hacer esto. Y como es en línea, puedo hacerlo en grupo, o sea, no estoy tan solo. Exactamente. Pero yo diría incluso que es desde antes, porque la cultura geek también incluye películas, cómics y series. Bueno, es cierto, Y- vamos a definir un poco qué es geek. Sí, no, Exacto. el geek, ¿qué es, no? El geek es aquella persona apasionada, ojo, esto es parafraseando un poco, aficionada de los cómics, de las del series. mundo popular, vamos a decirlo así. Sí, de la cultura popular, de la cultura pop, y que es muy apasionada de todo esto. Hay que tratar de diferenciarlo porque una cosa es el geek y otra cosa es el otaku. El otaku es esencialmente aquel que está muy apasionado de la cultura japonesa, es decir, del anime, del manga. Bueno, pero de no, todo. propiamente otaku viene de Japón. Sí. Y tengo entendido que para estas personas, otaku es una persona que está obsesionada con un tema y que además es especialista en eso. Sí. O sea, ya nos adentramos a definir palabras. Qué divertido. Justamente porque, por lo menos en el contexto original japonés, el otaku es aquel que está obsesionado con una serie específica, que está obsesionado con un videojuego en específico. Se usa para denotar una persona muy, muy extremadamente apasionada de un tema y que además, en el momento en el que tú le preguntes, te va a poder contar, mira, absolutamente todo. Todo el lore. de todo eso. En el caso cuando se trae todo esto para Occidente, la palabra evolucionó, o bueno, no evolucionó, sino que cambió su sentido a todas aquellas personas que les gusta el anime, que les gustan los videojuegos, básicamente en esa vía va. Claro. Y de último, como último concepto está el gamer, que el gamer es aquel que es full videojuego, es el que le encantan todos los videojuegos, o bueno, tal vez no todos, pero que es muy especialista en los diferentes géneros de los videojuegos. Bueno. Basando ya en todo esto, digamos que los videojuegos, especialmente, fueron como los últimos en ser un poquito más aceptados. Porque ya las series y las películas tenían desde el año, yo diría que desde las primeras de Marvel, con la de los X-Men, El Señor de los Anillos, todas estas, bueno, ya eso Bueno, es fantasía, pero... dependiendo mucho. Pero sin embargo, la fantasía también es parte. A ver, Sí. Sí. las personas que aman Harry Potter, que en el caso de mi mamá, son personas que conocen este mundo, que saben los datos curiosos, que pueden contarte más allá, que además tienen la casa. Nosotros somos parte de eso en el sentido de que en estos días nos hicimos las casas y todo. Yo tengo un tatuaje que comparto con mi mamá, que es muy especial, y al final de cuentas, el pequeño gusto que yo le generé a Harry Potter fue por ella. Fue que eso también es una realidad, o sea, papás que tenían gustos, digamos, el término de antes era nerd, Sí. que al final nerd es más a las ciencias que a la cultura popular. De hecho, se Sí. puede ver, es como que se traspoló también los significados. Exacto. O sea, es como palabras de antes, bueno, ahora este es nuestro término de la actualidad y puede que nuestros hijos sea totalmente un término sí, distinto. totalmente puede ser otro término. Pero el caso es que muchos papás que tenían gustos de este estilo dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero compartirlo con mi hijo. Porque puede que en su mismo momento de adolescencia la gente los rechazara igual o no les prestara atención. Y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero compartir esto con alguien que además vino de mí y bueno, puede compartirlo con todo el amor del mundo. Sí, totalmente. Por lo menos en mi caso, un ejemplo mío es que mi papá es súper fan de Star Wars. Se ha visto todas las películas, desde las originales hasta las precuelas que después sacaron. Y yo recuerdo perfectamente, en mi casa teníamos como un libro, que no era un libro, eran todos los DVDs
en orden, pegados todos juntos para ver las películas de Star Wars en orden, desde la 1 hasta la 6. Wow. Y me acuerdo que mi papá agarramos a veces y nos poníamos un maratón de verlas todas. Y dijimos, Me pasó con Harry, cuando la pasaban por TNT, que la Exacto. pasaban siempre un fin de semana En nuestro caso TNT. poníamos nuestro DVD y nos sentábamos ahí a ver, y desde entonces para mí una de mis franquicias favoritas es Star Wars por eso. Quitando las últimas 3, esas últimas 3 películas no existen, son un sueño febril. Eso fue una ilusión colectiva. Yo puedo Ok, decir lo ok. mismo con mi papá. Mi mamá no es tanto de ver películas, ella es amante de Betty. Mamá, si estás escuchando esto, Betty viene. Mi papá es más de, exacto, Marvel, y yo también generé ese amor a Marvel por él. Porque de hecho me he visto todas las películas, hasta las más viejas, porque dije, bueno, hija, vamos a ver esta película, los domingos tomamos, entonces vemos las películas. O Rápido y Furioso, también. Ok. Transformers también es otra saga que he visto por él y que he generado Yo ese amor. Transformers no me gustó mucho, si te soy honesta. Pasa A que mí los inicios, los inicios, las últimas que han sacado no. Lo que pasa es que yo siento que yo vi Transformers muy obligada. Entonces cuando lo vi dije, oye, no. Claro, cuando uno Ya lo ve no me obligado, gusta. cuando uno lo ve obligado, automáticamente hay un rechazo. Curiosamente, yo pensé que iba a decir que bueno, que es muy... no, No, tiene- yo es la pienso cosa. que viene la obligación y que la vi muy obligada y dije, oye, Transformers, lo siento, pero no. Que hablando de, yo no que hablando de películas, recordemos que vimos Garfield la semana ¡Ay, pasada. cierto! Mira, sinceramente, Bueno, digamos, para mí, personalmente, este servidor le da un 5 de 10. Porque siento que pudo haber hecho mucho más, pero que se quedó muy cliché en muchos sentidos. Está entretenida en varias partes, pero le falta. Yo sentí que le faltó. Yo le di un 6 por Oggy. Ah, O sea, Oggy salvó la patria, Oggy es lo mejor de esa película. sí, Definitivamente, creo que el mensaje fue lo que mejor quedó. No sé qué Sí. opinas tú, Joa, pero bueno, yo le di un 4 y entre muchas hablando subí a 5. Pero ¿qué pasa? Yo me aburrí muchísimo en la película. Yo estaba al lado de Rafa y que me estoy aburriendo horrible. Pero a más me gustó, puedo decir que me gustó el mensaje de cómo representaron a un padre que tiene que dejar a su hijo con otra familia porque tristemente no puede darle una vida mejor. Eso es un mensaje que tengo que darle un punto buenísimo porque lo explicó de una manera tan bonita. Sí, eso lo hace muy bien. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando luego de esa pausa de review Momento cinéfila. publicitario. Bueno, justamente esto de la cultura geek, cuando empieza todo este tema de que empiezan a haber más películas de fantasía de la escala del Señor de los Anillos, de la escala de las películas de superhéroes como las primeras de Spider-Man, las de Sam Raimi. digamos o que la lo que de tiene un lore, pues. Exacto, Sí, todo a esto... la de Spider-Man, la primera, me encanta. Exacto, todas esas películas llevaron a que eventualmente, por lo menos en el área de los cómics y en el área de las películas y las series, hay este boom de que hay mucha gente que les gusta. O sea, estamos hablando de que yo me acuerdo que en el colegio la gente que jugaba fútbol, que yo en la vida había pensado que iba a haber cosas de superhéroes, llegaban a veces al salón, estamos hablando que eso fue en segundo año, y decían, ¿viste la última de Deadpool? Sí, no, yo la vi, increíble, no Pero sé ves, qué ahí te cosa". das cuenta de que al final la gente que se metía contigo también compartía en el fondo Sí. esos gustos, solo que no los tenía tan apegados como tú y al final comparten un gusto en común, solo que no lo tienen en el mismo nivel de conocimiento, ¿sabes? Claro, no son tan apasionados, o sea, no son tan Exacto. apasionados de ponerse un día, como yo a veces he hecho, de que me aburro mucho y digo, voy a investigar sobre eso y paso 2 horas investigando sobre Cierto. ese tema. Puedo decir que un día vi un video de Somos 3 testigos. horas de Persona 5. Sí, definitivamente Persona 5 No mejor juego, entendí mejor nada persona. porque estaba en inglés. No se preocupe. Pero bueno, ahora un momento es que también estas palabras que tienen su origen han sido tomadas un poco mal o las personas lo han hecho tomar mal. Esa es la verdadera pregunta. Por ejemplo, el otaku. Creo que es el mayor ejemplo, otaku. Exacto. O sea, creo que de geek a otaku hay una diferencia grande y Bastante. Y dentro de la comunidad general, de todos, o sea, en otaku, geek, todo, tú no quieres ser el otaku. No, tú no quieres. Hay un O sea, rechazo muy grande. Tú detestas ser el otaku. Hay un rechazo muy grande al término otaku porque se asocia tanto con algo negativo que tú al escucharlo, aunque esencialmente la palabra no dice nada, no es nada Malo. negativo No, y que al final te interiormente. dice, oye, eres experto en esto, ¿sabes? Exacto, o sea, Exacto. eres muy bueno en algo. La connotación negativa es que eres un obsesivo, de que incluso está el típico chiste de no se bañan, Sí. Ah, sí. de que los otakus no se Yo bañan. no sé de dónde sacaron ustedes que los Eso- No, yo otakus tampoco. se No, bañan. yo sí sé. Eso tiene un origen. Bueno, por lo menos en Japón. En Japón el otaku es tan obsesivo que se le olvida sus necesidades básicas. Ok. Hasta Ah, ese punto llega. vale. O Te sea, lo entiendo, pero en Asia, ¿sabes? Claro, eso es allá. Ahora, de ¿Cómo cómo llegó llegó hasta acá? hasta aquí,
No tengo ni la más mínima idea. Ahora, lo que pasa es que también hay gente que exagera mucho este tipo de amor. Porque, por ejemplo, hablar como el personaje ya es pasarse. O que... Pero Decir, son categorías, pienso hola yo, o sea, reina, ¿cómo estás? No, tampoco. No, bueno, el Ubu, yo siento que hay hay una pequeña línea en donde todos nosotros, incluso los que están dentro, es como, hay una línea que me separa de ti si haces ciertas cosas. Sí, Sí. ojo, y en muchos casos, a veces, este tipo de personas que se comunican de esa manera, lo hacen más que nada porque, esto, ojo, yo no soy psicólogo, pero una teoría que yo tengo es porque a lo mejor les cuesta mucho el socializar con otras personas, porque a lo mejor sienten que no les van a entender, que bueno, a mí me gusta esto, no me van a entender, vamos a tratar de ser Lo más como, apegado. no, vamos a tratar de ser lo que yo admiro que les sirve. Y lo que sirve es, bueno, lo que veo en las caricaturas, en lo que veo Exacto. en el anime, en todo esto. Y eso lleva a que hablen de esta forma y ellos mismos no sean, o bueno, digamos que no se percatan mucho de que a lo mejor el efecto que están causando en la otra persona es un poquito de... Ojo, que eso Uy. es lo que yo pienso, esa es mi hipótesis. O sea, yo digo, estas personas en el fondo no saben que lo que están haciendo les da, digamos, un poquito de Rechazo. alejamiento a las demás personas. Sí. Porque es lo que conoces y para ti está bien. Y eso es lo que yo digo. Hay muchas reglas sociales que para mucha gente es normal, pero para otras no. Sí, porque Incluso nosotros mismos. Hay gente que dirá, mira, esto es normal y nosotros y que... no lo No, es. No, no no lo es. es, yo no O hago sea, eso. es que es eso mismo, ¿no? Y de hecho aquí en la misma universidad hay videos donde la gente ha dicho, ¿cuál es la peor clase? Los otaku. ¿Y te qué? Pero esa es mi pregunta, ¿de dónde? ¿Cómo que lo...? Lo que pasa es que, como te digo, hay personas que se pasan y entonces quieren adoptar, por ejemplo, anime que me encanta, Sao. Quieren ser como Kirito. Entonces, al ser como Kirito, dicen, bueno, si yo soy como él y adopto su personalidad, entonces me van a llegar las mismas novias que él tiene. O sea, me va a llevar una Asuna y no es así. Y La vida no es un y hablando anime. de eso, justamente, el mayor problema para este tipo de personas a la hora de socializarse es con las mujeres. Específicamente Ay, es con las sí. mujeres. No, bueno, porque hay dos partes. Están mujeres y hombres que hablan doblaje. Así los definí yo. Mujeres y hombres que hablan doblaje. Hola, ¿cómo estás? Exacto. Está el está el... ¿cómo estás, compañero? Y tú... Oye, ¿sabes de Zelda? Exacto. Entonces hay un Ojo, momento que- donde dices, no quiero hablar de esto. O sea, no, Ujú. genuinamente no quiero tratarlo mal porque yo he sido tú en el sentido de que alguien no me entiende. Pero no hasta ese no punto. estoy de acuerdo con que me hables así. Entonces al final uno se queda así como calladito, los recibe con amor porque tampoco lo va a tratar mal. Pero en el fondo hay algo en ti que dice, Dios mío, no quiero seguir escuchando esto, por favor, tápenme los oídos. Sí, Sí. y ojo, ahí está la cosa, que es que, por lo menos yo que soy hombre y que también formo parte de esta cultura, me he dado cuenta que mucho del problema es que se ve a las mujeres como un objeto, casi. O sea, que es como que son alienígenas, son de otro planeta, que no los puedes tratar normal, porque para ti que tú dices, bueno, ya es que yo no las entiendo, yo tengo que tratarlas como algo que no es de este mundo. Necesito este Cuando ejemplo, pues. Sí. la realidad es que tanto hombres como mujeres podemos relacionarnos normal, sin problema, porque la otra persona no es que tú le vas a hablar a una mujer y tampoco te va a matar ahí mismo, o sea... Literal. Y entrando al tema de las mujeres, también se ha generado un poco, para seguir cerrando este momento, el término chica gamer. Que yo, que juego videojuegos, no me considero chica gamer porque es muy mal tomado. ¿Qué pasa? La chica gamer es la que dice, ay, sí, yo juego videojuegos y no sabe nada. Yo hago tal cosa y no es así. Entonces también es un término muy mal generado, o sea. Sí, yo creo Pero que por al las final, personas. Yo creo que al final nosotros hubo un momento que fuimos, bueno, yo siento que Rafa sí fue más liberal, pero tú y yo siento que fuimos geeks enclosetadas. Fuimos Que reprimidas al por la final- sociedad. Al final somos personas normales que tenemos gustos muy específicos. Sí. Y que ser geek, digamos que es el término normal para... Y después de esta linda charla, vamos a hablar un poco de nuestros juegos favoritos. Yo voy a hablar de Link's Awakening. Este juego me lo compré para la Nintendo Switch. Me lo regaló mi papá, por cierto. Es un juego bastante chévere. Me gustó muchísimo. La historia, el inicio, la animación, todo de verdad que es un juego espectacular. Y yo recuerdo que el día que yo me lo terminé en 2 días. Diablos. Vale, avisa. Diablo, No, señorita. tampoco es tan largo. Sí, no, Es no, muy de corto. entre todos los de esa saga es uno de los más cortos. Pero es bellísimo, las canciones, el desarrollo, la historia también, todo es muy espectacular. Y yo estaba en llamada con él, lo terminé que tardé 1 hora en pasarme.
al jefe final. Sí, eso fue Ah, bueno, sí, gracioso. eso pasa mucho. Eso fue interesante porque yo estaba ahí como de fondo y yo la estoy escuchando a ella gritando improperios porque no le podía ganar. Sí, que no puedo. Y yo tuve que básicamente buscarle como las debilidades, tipo, ok, a este le vas a usar esto, a esta parte le vas a Le usar vas haciendo la guía. Bueno, pero ya va, cabe ese destacar jefe es largo. que la otra vez fuiste a mi casa y tampoco pudiste hacerlo. Porque no he jugado el juego desde cero. Si lo juego desde cero... Pero tú que dices que jugaste todos los celdas, no pudiste pasarlo. Así A que la primera. no me hables. Sin No problema. lo No me pasaste, hables, lo intentaste no. como Ven, 6 ven, ven, veces. ven. No Bueno. puedo con ellos. Ok. Yo, por mi parte, tengo a Alice Madness Reto, que es una serie de, por ahora, 2 juegos. Quería el tercero, pero no, por ahora no va a salir porque le quitaron presupuesto, tristemente. Pero ahorita estoy jugando Alice. Es un juego que me parece muy artístico. También tiene una evolución de la animación, porque ahí te das cuenta cómo están descubriendo el tema de animar el pelo. Entonces el pelo todavía tiene como esos defectos en donde está flecha y donde... Ok, tiene mucho de eso. Pero en general es una historia bastante profunda porque trata temas muy psicológicos. Sí. El mundo es un poco bizarro, tiene muchas cosas de estilo gore, pero al final de cuentas, si te centras en la historia principal y entiendes al personaje de Alice, te das cuenta que hay una evolución del personaje. Desde el primer momento en donde Cierto. sale del psiquiatra, donde te das cuenta que no está con sus padres, que está luchando con ella misma. Entonces, pienso que es un juego bastante bueno y también, si soy honesta, es un juego que siempre quise jugar cuando salió. Y gracias a los youtubers y a toda esa gente que lo jugaba, yo veía y yo decía, oye, no tengo la plata, no tengo la máquina, quiero jugarlo algún día. Y cuando por fin pude jugarlo, dije, oye, qué satisfacción que lo que yo había visto lo pude jugar. Ese sentimiento es maravilloso, especialmente Sí. cuando uno, por lo menos en Venezuela, que es lo más común, que uno no tenga los recursos como para poderlo jugar. Cuando Es lo ve cierto. en videos y lo ve tanto en video y tiene tanto tiempo viendo los videos y se te presenta la oportunidad de jugarlo, Es una alegría. es un sentimiento tan bello de por fin, y lo puedo disfrutar en su totalidad y puedo sentir la satisfacción de lo logré. Después Sí, de Sí, tanto yo creo que tiempo, cuando lo tuvimos logré. Steam los tres, llegué, Dios mío, tenemos Steam. Steam y vamos a tener juegos legales, vamos a poder jugar, o sea... No le voy a meter un virus a la computadora por fin. Exacto. ¡Aleluya! Bueno, en mi caso, yo me voy a poner un poquito nostálgico, por lo tanto puede ser que me alargue un poco. Pero es más que nada, para mí, mi juego favorito de toda la vida, para mí es uno de los mejores juegos de la historia. Lo jugué empecé a jugar cuando tenía como unos 4 años, es Mario Galaxy 1 para la Wii. Ese juego es sumamente especial para mí, más que nada porque no solamente fue mi primer videojuego, también fue el de mi mamá, porque como yo estaba muy pequeño, Wow. ella jugaba conmigo, yo le decía, mamá, por favor, ayúdame que no puedo pasar esto, y mi mamá agarraba y se sentaba conmigo y se ponía a pasarse los Fue niveles. una etapa colaborativa. Qué bonito. Especialmente el nivel de la pelotica que tú tenías que poner el mando de la Wii. O los que nos están escuchando no van a saber de lo que estoy haciendo, pero los que vean en YouTube van a saber. Tenías que ponerlo de forma horizontal y tenías que balancearte de esta forma para que no te cayera. Esos niveles yo de pequeño yo los odiaba y mi mamá de alguna forma agarraba y sabía que, ok, esto es con balance, vamos a darle así. Y que va, vente, Y- hijo, vamos. Parte también de lo importante de esto es que es un juego que, un dato curioso, toda su banda sonora es orquestada. O sea, Nintendo contrató a una orquesta para hacer toda la banda sonora del juego, tanto del 1 como del 2. Y Sí, yo jugué el 2. eso le da una dimensión tan bella, porque además es un juego que es muy solitario, es un juego que como ocurre en el espacio, muchos de los niveles se sienten solos, o sea, claro, está Mario, están los enemigos de Bueno, y Mario, tiene y sentido, todo ¿no? esto, Galaxy, Galaxia. pero es un muestra vacío. muy bien la soledad del espacio. El hecho de que tú de repente en un medio de un nivel puedes ver para arriba y lo que ves es puro vacío, ves puras estrellas, ves cosas muy, muy lejos. Y tú dices, wow, qué grande. O sea, y además, otro dato curioso, Nintendo se tuvo que inventar un sistema de gravedad. Esencialmente Nintendo inventó la gravedad otra vez porque Increíble. cada planeta... Reinventar la gravedad, imagínate cada tú. planeta de los niveles tenía un centro de gravedad que cuando tú saltabas con Mario, la gravedad del planeta te jalaba otra vez y entonces podías hacer un salto súper largo y rodear Sí. todo el planeta. Me acuerdo completico. porque en el 2 también lo hicieron, que es el que yo jugué en la Wii, que por cierto nunca terminé y la Wii ya no me sirve, así que bueno, triste. Pero me acuerdo también que esos niveles donde tenías que hacer esos saltos de la nada y yo que no puede ser. Y Que me estresaba una muchísimo. última- Frustración, ¿viste? Exacto. Todavía sigo Y con una eso. última cosa que también tiene que ver mucho con el poder de los videojuegos en las personas y con las emociones.
Mario Galaxy 1, durante mucho tiempo de mi vida, e incluso hasta los 14 años, era el único juego que me hacía llorar. Cierto, las El final me hacía llorar mucho porque, un poquito spoiler, pero la música del momento era, además en piano, era súper así tranquilita y melancólica. Y además, no sé, los que vieron la película saben de este personaje que es como una estrellita, que era súper Lumin. nihilista y decía, nos vamos a morir todos y tal. Bueno, esos personajes son de Mario Galaxy. Ellos no hablan en Mario Galaxy, pero Sí. primero son muy cuchi, empezando por ahí, Sí, porque ¿verdad? son pequeñas destellos, se llaman. Y en ese final del juego, todos esos destellos, ves cómo se sacrifican por Mario para salvarle la vida. Sí. A ella, a él y a Peach. Y a mí eso me destrozaba el corazón. Yo decía, no, pero ¿por qué se van? Tal? ¿Por qué? Y yo llegué hasta el punto de que yo escuchaba la canción del final cuando yo estaba entrado y me salían las lágrimas porque era esa nostalgia de ya hace mucho tiempo que, bueno, ha cambiado mucho los tiempos, pero era recordar eso y decir, wow, o sea, qué fuerte. Sí, los videojuegos son algo muy maravilloso cuando te gustan bastante y cuando puedes conectar con ellos y su historia. Y al final, cada uno, siendo parte de la cultura geek, descubres que ese mundo pertenece a ti, es parte de tu personalidad y puedes sentirte acompañado en un mundo totalmente distinto al tuyo. Exacto, Sí. y es donde entran las Comic Con, un lugar donde te puedes encontrar con personas que les gustan las mismas cosas que a ti y que son bastante chéveres. Son esencialmente espacios seguros para, en su momento, porque, ojo, en Venezuela, por lo menos, la Comic Con viene desarrollándose desde el 2010. Wow. Claro, en su momento no era tan No era tan conocido. El boom exacto. de las Comic Con fue por lo menos 2015, 2016. Y De ahí en hasta adelante. Yo creo que de ahí fue mi Y, primera Comic y Con. las más grandes así, que son las que están realizando la compañía la Comic Con en Caracas, se empezaron a hacer como después de pandemia. Grandes, Sí, grandes. entonces era esencialmente un espacio seguro donde uno podía ir, podía conocer gente que le gustaba lo mismo que a No, ti. y que sabías que no te iban a criticar. Creo que eso fue lo Sí. más importante. Que tú Y sabías también por eso es que que hay nadie mucha te iba a gente. decir. Exacto. Y además No. por eso es que hay mucha gente que va en cosplay, que va Claro, ese es- vistiéndose de su personaje Que menciona a favorito. María, por cierto, Sí. una chica compañera de aquí educación de la universidad que hace unos cosplays Bueno, increíbles. maravilloso todo. Que ojo, también mucho que ver el trabajo que tienen un cosplay Los detrás. cosplayers, Eso, sí es cierto. cuando tú ves un cosplay súper elaborado, tú lo que estás viendo ahí son meses Días de de trabajo. trabajo. Incluso meses de trabajo. Muchísimos. Porque entre más elaborado esté, más tiempo le tomó hacer y cuando queda. No hay cuando tú creatividad entre cartón, cosas de reciclaje. Una ves- maravilla. especialmente en Venezuela, que es donde usualmente tenemos que devanarnos un poquito los sesos para poder sacar algo buen traje. que esté bueno con los pocos recursos que disponemos. Lo más posible es que nos encuentren en la Comic Con el día sábado 17 de agosto. Sí. Por ahí. Así es, vamos a estar por ahí haciendo preguntas a Algunas cosplayers, personas, a las personas que dinámica. pasen y tal vez de algún momento u Posiblemente otro. estaremos disfrazados. ¿Quién sabe? sabe? Bueno, quién sabe, no sabemos. No sabemos todavía. Desgraciadamente, bueno, hemos llegado hasta el final de este programa. Espero que les haya gustado escuchar sobre la cultura geek. Esto solamente es una pequeña pista de todo el conglomerado que es esta cultura. Esperemos que en algún futuro podamos volverlo a tocar. Sí, posiblemente Eh, vengamos con más cosas, más videojuegos, más cuestión. Y cuando vayamos a la Comic Con, un episodio especial para ese momento. Exactamente. Bueno, nos veremos en la siguiente miércoles con un nuevo programa de Macundales que puede ser, ojo, no lo sé, pero me han dicho que puede que sea algo misterioso. Así que nos veremos en ese siguiente programa. Muchísimas gracias por ver. Nos veremos.